La indisimulada intención de Donald Trump de expandir territorialmente a su país hacia Canadá, Panamá, Groenlandia, ha llamado la atención de muchos porque probablemente desde la compra de Alaska a Rusia pues no han sido significativos los intentos anexionistas de ninguna de las grandes potencias, salvo a través de mecanismos bélicos, que sería el caso de Putin con Ucrania, o si le dejan los países bálticos con los países bálticos, y salvando muchas distancias el de Israel en Oriente Medio. Las fronteras consolidadas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y modificadas siempre por guerras como la de la antigua Yugoslavia, pues están empezando a mover este 2025, también en África, también en China, apuntando a Taiwán, y nos van a dejar, de confirmarse la fuerza de los intereses de los expansionistas, un mundo distinto al que estudiamos en su día en los libros escolares de geografía e historia. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Vamos a analizarlo hoy con la ayuda de 4 eminencias con 4 currículums prodigiosos, pero vamos, 4 currículums cada uno, ¿eh? Porque es que, en fin, yo lo voy a resumir mucho porque si no nos tiraríamos aquí todo el programa hablando de sus largas trayectorias. Don Antonio Barcendón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted que, a ver, hágame así un pronóstico breve, en corto. ¿Habrá muchos cambios cuando acabe 2025 en las fronteras del mundo respecto a enero, febrero de 2025? Posible que alguna ya en 2025, pero más hacia futuro, desde luego. Es decir, hemos de perder la mentalidad de las fronteras intangibles que sale de los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial y de la propia creación de las Naciones Unidas, que se basa en ese principio, la soberanía de los estados y la intangibilidad de las fronteras. Pero eso no ha ocurrido después y me temo que no va a seguir ocurriendo después de la situación en la que nos encontramos. Cambiarán las fronteras sin duda alguna. Lo ideal sería que no cambiasen por guerra, que cambiasen por acuerdo entre estados, entre minorías, etcétera. Ya, pero es difícil que llegue uno a la conclusión de que debe cederle territorio a otro. Ahora lo abordaremos porque, sobre todo en el caso de Ucrania, parece que es una posibilidad, desde luego, bastante clara. Don Rafael Escamilla, director de Relaciones Externas del IBACE, del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial. Don Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la gracias a usted, invitación. porque además juntarles a los 4 no se crean ustedes que es nada fácil, ¿eh? No es nada sencillo, porque tienen unas agendas endiabladas. Pero nos ha venido muy bien además celebrar este debate en este día porque tenemos muy reciente la toma de posesión de Donald Trump con esas primeras declaraciones de intenciones que ha hecho. Don Rafael, ¿usted es de parecido sentir al de don Antonio en cuanto a la posibilidad de que tengamos que cambiar los libros de texto? Posiblemente, no digo en el 2025, sería demasiado rápido todo y no sería muy positivo que en el 2025 tuviésemos que cambiar en un solo año libros de texto, pero en los próximos 5 años yo creo que sí. Hay una nueva situación geopolítica de relaciones bilaterales donde el multilateralismo se va a convertir en unilateralismo por parte de algunos cuantos, que son los que van a definir el gran mapa de la geopolítica. Eso siempre mundial. se define entre poquitos, ¿verdad? Entre poquitos. Uno de ellos era la Unión Europea, pero no el más fuerte. Tiene que posicionarse. Eso está también bastante claro. Don Ignacio Cortiñas, coronel retirado del Ejército de Tierra, experto en OTAN, ha estado 25 años en la organización, ha sido asesor político del teniente general, jefe del cuartel general de la OTAN en Bétera, y además ahora creo que está empezando usted también a impartir clases en la Universidad Europea, ¿no? Pues sí. Don Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Sí, estoy colaborando en 2 másters en la Universidad Europea. Fantástico. Qué suerte tienen sus alumnos. Bueno, suerte yo, que es una ¿Cómo lo ve usted, don faceta Ignacio, así para abrir boca? Yo no lo veo tan claro para que cambien fronteras. O sea, el concepto westfaliano de la frontera y la soberanía ha ido modificándose. Es evidente, como ha dicho el profesor Antonio Bar, que las fronteras que se marcaron al final de la Segunda Guerra Mundial no fueron definitivas hasta después unos años, con pérdida de territorios y ganancia por parte de otros. Pero hoy en día, en el siglo XXI, el siglo XXI, año 25, 30, creo que las fronteras no son la referencia física a tener en cuenta. La globalización y la tecnología, los avances tecnológicos nos lo han demostrado. O sea, no es necesario cambiar una frontera de un país para dominar ese país. Es un buen punto de partida también para el debate. Don Ramón Sentís, que es cónsul honorario de Polonia en Valencia. Don Ramón, muy buenas tardes. Además, ustedes que, claro, son
vecinos de Ucrania, todo esto lo viven con mucha intensidad. ¿Cambiará las fronteras, don Ramón? En el tema de Ucrania, concretamente, podría ser, pero básicamente yo estoy muy de acuerdo con la visión que tiene el coronel. Es decir, en el mundo globalizado en el que nos estamos moviendo, las fronteras no son solamente físicas, sino que son de otro tipo. Ya lo van a demostrar a nivel comercial la significación que van a tener determinadas posturas que vendrán desde Estados Unidos, que harán también que la configuración internacional cambien de un modo importante durante este año 2025. Sin duda alguna, lo que es la frontera física, es verdad que antes, a través de la guerra, que era una forma de hacer política, se cambiaban las fronteras. Ahora cada vez es más difícil, pero como muy bien ha dicho el coronel, las fronteras son de otro tipo. Las fronteras tecnológicas, las fronteras militares, etcétera, harán que tengamos una concepción del mundo sin duda distinto. Desgraciadamente, yo creo que en este sentido un actor principal que hasta ahora ha sido Europa, pues vaya perdiendo poder. Vale, y si eso es así, si las fronteras ya no son tan importantes para dominar el mundo, ¿cómo es que no se lo ha dicho nadie a Donald Trump? Porque Donald Trump en su primer discurso habló de la necesidad de extender el territorio de Estados Unidos y llenar las arcas con aranceles masivos. Lo de los aranceles, bueno, esto a don Rafael le interesará mucho, pero quizá no sea tanto el objeto de debate de hoy, o sí. Ahora, lo de extender el mundo, lo de que ponga sus ojos, lo ha dicho con reiteración, en el canal de Panamá, en Canadá, para convertirlo en el 51º estado de la Unión, en Groenlandia, que es territorio de la Unión Europea, somos, se supone, sus aliados. En fin, ¿nadie le ha dicho a Donald Trump que las fronteras ya no son tan importantes o es que él sabe algo que nosotros no sabemos? No, yo es que no creo que nadie le haya dicho, yo es que creo que tiene razón Donald Trump, y aquí empieza al principio la discrepancia entre nosotros. Yo creo que la frontera del Estado es absolutamente imprescindible, es el referente último. Es decir, en las relaciones económicas, etcétera, estoy de acuerdo con Ignacio. Las fronteras por sí mismas no significan nada, porque puede haber cambio o no cambio de aranceles, elevar las barreras con guardias o sin guardias, etcétera. Eso lo podemos cambiar, no pasa nada, eso lo tenemos en la Unión Europea, y sin embargo el referente último sigue siendo el Estado, es decir, un territorio, un pueblo y un poder. Eso es lo que significa el Estado. Y la base última y la referencia es siempre el Estado. Donald Trump lo sabe muy bien y lo que quiere es fortalecer el Estado norteamericano, Make America Great Again. ¿Y cómo lo va a hacer? No solo con relaciones económicas y de predominio sobre México, que ya lo tiene, o sobre Canadá, que ya lo tiene, o incluso ahora sobre Groenlandia, sino ocupando físicamente, es decir, con extensión física de sus fronteras hacia esos ¿Por qué para él es tan importante eso? ¿Por qué es tan importante? Teniendo ya el dominio económico, diplomático, bueno, supongo es que también. que el dominio político lo tiene, el dominio económico casi lo tiene, el dominio territorial no tiene, y es lo que llamaba Hitler en su momento el espacio vital. Él cree que en estos momentos Estados Unidos necesita expandir su espacio vital, necesita extender sus fronteras, y claro, busca zonas débiles donde lo pueda hacer y que además le den acceso a otras cosas. O sea, Groenlandia le da acceso al Polo Norte y con el deshielo a todos los canales de comunicación que pasarán por el norte y que posiblemente hagan irrelevante el canal de Panamá dentro de unos pocos años. Por lo tanto, es importante. Las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Estoy de acuerdo con Ignacio, sin embargo, en que efectivamente, desde un punto de vista económico, de las relaciones internacionales, etcétera, en abstracto consideradas, las fronteras parecen irrelevantes, pero yo no creo que lo sean en absoluto. La frontera del Estado determina la soberanía, el ámbito de soberanía nacional es fundamental, y es a partir de esos espacios territoriales desde donde se hacen las políticas. Pero eso suena casi a lo que Putin nos vende de que necesita un territorio extra para poner de colchón entre el enemigo y él, ¿no? O sea, estaría, iba a decir Reagan, estaría Trump, que va Reagan. Sí, ¿Estaría Trump en esas? No, yo, si me permites, efectivamente, volviendo al tema del valor y de la importancia de la frontera física, es una parte de las tres que define un Estado. Evidentemente, después de Westfalia, en 1648, quedó establecido un orden mundial en el que todas las fronteras se iban a respetar, y la soberanía de un Estado comienza en ese límite físico que se establecía. De ahí ha habido varias evoluciones, varios órdenes
mundiales. Ahora estamos en un orden que tiene 3 cambios importantes en los 3 factores que había antes. Teníamos antes, me estoy refiriendo a 2000 hasta el 2010, 2012, teníamos un orden basado en unas normas, en una economía y en una eficacia, en una eficiencia de gestión. Unas normas, una economía y una eficiencia en la gestión. Eso ha cambiado después, sobre todo, por citar un hito importante, en la invasión de Putin en Crimea. Sí. En Crimea. 2014. Entonces, ese orden se ha sustituido, esas normas de ese orden, esas normas, ese factor, se cambió por el poder. La economía, después del COVID sobre todo, hemos visto que no es tan importante. O sea, lo importante en este caso es la capacidad de resiliencia, la capacidad de resolverse en una situación complicada y recuperarse. Y la flexibilidad o eficiencia en el resultado lo sustituimos por la seguridad, por tener seguridad en nuestra estabilidad interna. En ese sentido, con esos 3 bloques y ese cambio, que yo creo que el único que lo ha entendido ha sido Trump y su equipo, porque están haciendo eso precisamente. Se están basando en poder y no en reglas, se están basando en seguridad y no en economía, aunque sí que la economía es parte de la seguridad. Y se están basando en la resiliencia y no en la eficiencia. El por si acaso falla, el just in time que teníamos antes del 2018, que se ha sustituido por just in case, por si falla. No ya llegar a tiempo, sino por si falla. En ese sentido, las fronteras de Estado, sí, estoy de acuerdo, pero Trump no está diciendo, y yo no lo interpreto así, como una invasión tipo Putin. Lo está diciendo como un control del espacio, con el espacio físico, efectivamente. Pero la conclusión es la misma. Tienes un colchón del que antes Pero no es lo mismo ir con tropas a romper la frontera que hacer un dominio comercial, un dominio geopolítico. Pero si compras Groenlandia, que no tienes por qué necesariamente entrar con las tropas, sino comprarlo, llegar a un acuerdo, pues tipo lo de Alaska, claro. Pues has ensanchado tu territorio y, por tanto, para que la bomba llegue a Nueva York, pues hay más distancia. ¿Qué está haciendo Xi Jinping desde el año 2010? Claro. ¿Qué hizo en Sri Lanka? ¿Qué ha hecho en África, en varios países de África? Les ha endeudado hasta aquí, que ya no pueden más. Cuando han iniciado las obras, el Estado no puede asumir la deuda y en la letra pequeña del contrato dice, si usted no paga, me quedo con el territorio. Me quedo con el territorio. No se queda con los beneficios de la mina, se queda con la mina. Eso lo está haciendo Xi Jinping. Rafael. Coincido totalmente. Yo creo que Trump en estos momentos, que es el detonante de esta semana, porque realmente es el que está motivando una reflexión sobre la nueva geopolítica, lleva una doble consideración. Lo primero, el poder político, que no necesariamente es de frontera, digamos, y de aduana, pero sí que es de territorio, de consolidación del poder en el territorio, y luego el poder económico a través de su influencia. Él ha visto cómo China, que es su gran obsesión, se ha expandido de una forma impresionante. Y él ha puesto el límite y ha dicho, América primero. Lo hizo durante su primer mandato, pero ahora ya tiene las manos libres porque tiene mayoría para hacerlo. Y ha dicho las reglas en las que él se va a basar. Y en esas reglas, posiblemente, según mi consideración, ha lanzado unos mensajes, Groenlandia, Panamá, etcétera, pero ha lanzado otros mensajes. Aquellos que quieran estar conmigo, que se amarren bien. Es decir, Europa no es mi enemiga, pero Europa está muy vaga, no reactiva, está en ese relativismo de finales del siglo XX y no ha superado el que estamos en una nueva coyuntura mundial. Europa, OTAN, organizaciones, si os queréis alinear conmigo, fenomenal, pero yo voy a por esto, yo voy a por la hegemonía desde Estados Unidos de un modelo occidental, pero desde Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué? Porque mi nueva relación
ya no me preocupa tanto el Atlántico, a mí me preocupa ahora el Pacífico. Me preocupa el Pacífico y, por supuesto, no voy a ser yo el autor de todo ese tinglao en el que se han metido con anterioridad en Oriente Medio y que ha sido Estados Unidos. No, no. Ahí ya que cada uno apueste en la medida que considere. Entonces, Trump, en este nuevo formato, lo que está lanzando es un mensaje de política territorial, pero está lanzando sobre todo un mensaje de alianzas económicas, tecnológicas, de poder, de la información, es decir, de la defensa. Está lanzando mensajes para que escuchemos. Y nos viene a decir a los europeos, ya que estamos en Europa, hemos de hablar de Europa, porque a Europa le viene una época de revisionismo absoluto sobre su política. Le está diciendo, oye, que eres el 6% de la población mundial. No te olvides que eres el 6%. No más. Y te voy a tratar como el 6% aliado, pero compórtate. Es decir, compórtate en criterios... Bueno, el concepto de alianza de Donald Trump también es bien curioso, porque a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de sus primeros discursos ha sido amigos de Arabia Saudí. Yo esperaba que, como regalo de bienvenida de vuelta a la presidencia de los Estados Unidos, hubierais bajado el precio del petróleo. Pero que, no sé... a lo mejor es que desde un punto de vista occidental todo esto nos parece chiquilladas o cosas extemporáneas, pero desde la lógica de los Estados Unidos probablemente ese tipo de advertencias o de consejos a los que se supone que son rivales pues se entienden perfectamente. Lo digo por la cara que me está poniendo el profesor Barr, pero bueno, a ver, Ramón, Porque, bueno, que te había pedido la palabra. Básicamente también en el tema de lo que es la potencia que tiene a nivel de materia prima Estados Unidos, también es fundamental. Es decir, el tema del tracking con el tema del petróleo y la extracción de materias primas en sitios donde a nivel medioambiental pues los ecologistas ponían el grito al cielo, el señor Trump ha dicho que fuera eso, porque al fin y al cabo lo importante es tener la autonomía en una materia tan estratégica como es el tema de la energía, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el mensaje de Trump es muy claro. Él lo que quiere realmente es que el mundo a nivel comercial, a nivel económico, que es lo que realmente te lleva a tener el poder para poder dominarlo, Estados Unidos durante los mandatos demócratas ha hecho una cesión importante hacia su gran rival que ha sido China. China, como han dicho muy bien mis contertulios, ha tenido la capacidad y la inteligencia de ir copando mercados y países donde fundamentalmente podía tener materia prima fundamental para ellos, como es el tema de los alimentos, el tema agroalimentario y también, sobre todo, en el tema de los minerales, y ha hecho que esos países básicamente los haya colonizado, como bien ha dicho el coronel. Y en ese sentido, Europa ha perdido absolutamente toda la hegemonía que durante el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial tenía, donde sus países africanos eran antiguas colonias y donde ellos tenían todo el peso específico para poder dominarlas. Europa realmente en estos últimos 30 años ha hecho una cesión, yo creo que absurda, de lo que es nuestra soberanía industrial, cediéndoselo a China por un tema de costes y de estrategias empresariales que a corto plazo podían ser de grandes beneficios, pero que a largo plazo nos va a llevar a la ruina. Y en ese sentido, yo creo que Europa va a tener que cambiar totalmente sus postulados ante lo que son las estrategias del futuro y evidentemente tienen que buscar un aliado fiable. ¿Quién puede ser un aliado fiable? Sin duda alguna, una gran democracia. No podemos creer en una autocracia o en un país comunista. No, efectivamente, no somos un brick. Déjame que haga una pausa para publicidad, hacemos un break y luego vamos con lo de los BRICS y con muchas otras cosas, porque estamos debatiendo qué fronteras vamos a tener, o nuestros hijos, o nuestros nietos, o quienes sean, van a tener que estudiar a partir de 2025. ¿Las mismas que hemos conocido, que tenemos actualmente, o van a cambiar?
estudiamos, analizamos, debatimos cuáles van a ser las fronteras del mundo cuando acabe 2025. Lo hacemos con Antonio Barcendón, con Rafael Escamilla, con Ignacio Cortiñas y con Ramón Sentís. El señor Sentís ponía el acento en su última intervención en algo que también me parece destacado, porque hemos empezado hablando de Trump, porque es lo más inmediato, lo más llamativo, lo que más parece abocarnos al cambio de fronteras, las políticas que tenga en mente el señor Trump, especialmente con lo de Groenlandia, Canadá y Panamá, pero claro, es que hay una colonización un poco en el ámbito de lo que algunos contertulios decían antes, de que las fronteras no son tan importantes, sino lo que se hace económicamente con los países y con sus soberanías. Hay una colonización de Sudamérica, de África, por parte de algunas potencias. Supongo que estaría más bien Rusia en África y China en Sudamérica, pero ahora me lo dicen ustedes. O sea que no es solo Trump el que puede modificar las cosas en nuestro planeta en estos momentos. Antonio. Sí, no, desde luego que no es el único, ¿no? Yo de todas maneras quisiera introducir aquí un elemento, ¿no? Porque hemos estado hablando de fronteras, de geoestrategia, de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que la humanidad no solamente se mueve de eso, y el poder no solamente viene determinado por la economía, etc. Eso sería un determinismo excesivamente marxista, creo yo. En realidad hay otra serie de factores, factores culturales, factores étnicos, factores religiosos, que en este momento quizás son más determinantes de la mayoría de los conflictos que estamos teniendo en el mundo. No son ya, como eran en el 19, pues conflictos entre Francia y Alemania por el control del carbón y el acero en la cuenca del Ruhr, que fue el inicio de las guerras en Europa. No es, digamos, las guerras coloniales por los recursos básicos, etcétera. Ahora estamos hablando de espacios de identidad, espacios de cultura, espacios de religión y la protección de todo ello. Eso, por ejemplo, lo vemos clarísimamente en el Oriente Medio. Las guerras en el Oriente Medio no son guerras de economía, aunque hay un componente económico subyacente, siempre lo hay, siempre lo hay. Pero no es el determinante, eso es lo que yo quisiera resaltar, ¿no? En este momento, ¿qué es el conflicto o el determinante del conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Es economía? Hombre, en su momento podía serlo. La zona del Donbass era una zona industrial, una zona rica, pero cuando ya el Donbass empieza a protestar es precisamente porque entra en quiebra, entra en crisis, la industria desaparece y los ciudadanos del Donbass se sienten desprotegidos por precisamente la metrópolis de Kiev, ¿no? Y de repente les sale la identidad prorrusa, etcétera, a ver si Rusia nos viene a ayudar, etcétera. Pero no fue el determinante lingüístico, idiomático, identitario, lo que provocó el inicio del conflicto, ¿no? Es decir, mejor dicho, fue el determinante básico, ¿no? No solamente la situación económica subyacente, ¿no? Sí. Bueno, Rafa. No. Bueno, sí, al hilo de lo que dice el profesor Antonio. En el siglo XXI, segunda mitad, todos los analistas hablan de que el petróleo del siglo XXI y siglo XXII va a ser la población. El Big Data, el control de las reacciones y de la reflexión de la población te llevará a controlar ese espacio. Es evidente, yo creo que todos estamos de acuerdo, la frontera le da un valor legal, legítimo y reconocido al ente Estado en cualquier organización internacional y para relación con otros. Bien, ya tenemos la frontera, pero a lo que yo me refería al principio de este debate, la frontera está dejando de tener ese valor fundamental y básico de única referencia para la población. ¿Cómo conseguimos adaptar ese concepto de lo importante del siglo XXI, segunda mitad, siglo XXII, es la población para todo el mundo? Pues si nos fijamos, el control de la población es lo que lleva a todas las grandes potencias a meterse en conflicto a través de las redes sociales, los hackeos, la desinformación, los fakes, para controlar la población, no la frontera. O sea, no están mandando tanques ni aviones a nuestras fronteras, sí, a Europa.
Bueno, sé si... un país Y en China, concreto... vamos a ver qué hace con Taiwán, en función de lo que le deje hacer Trump, supongo, ¿no? Sí, sí, pero esos son dos casos muy específicos que no evitan la acción que están teniendo Sobre la otras población. potencias agrediendo a Europa, a Estados Unidos, o lo que otras potencias aliadas puedan hacer también fuera. Rafael. Continuando con lo que se está aquí diciendo, vamos a ver, está claro que el factor cultural es un factor que cuando ya a finales del siglo XX anunciaban cuáles eran los retos de geopolítica en el XXI, se hablaba el choque de culturas. El choque de culturas renacía de nuevo como hace siglos, es decir, en estos momentos cultura también va asociado a religión, a concepto occidente, no occidente. Aquí Trump quiere llevar ese liderazgo, lo he comentado anteriormente, y lo quiere llevar de forma, vamos, eficiente, con todos los recursos, no solo políticos, sino de tecnología, de poder económico, y a él está el factor también de la población. La población es absolutamente diferencial en el poder de las naciones y las culturas. Le obsesiona a China, le obsesiona a India. Para él son el reto del siglo XXI, China-India. Y después, Los países que tienen más de 1.000 millones, ¿no? eso es. Y él quiere recuperar esa hegemonía y por eso a Europa le da el rol y le recuerda que viene a ser Claro, ya esto muy viene a casar insignificante. perfectamente con lo que Es está estamos diciendo Ignacio eso es. Cortiñas, que es la población al final. Es la población. Es la población. Y ahí es donde él quiere demostrar que la hegemonía se demuestra también, si es necesario, con un mando fuerte, un mando en el que si es necesario... ¿Compartido o no? Él quiere un liderazgo compartido. ¿Quiere No. un contrapoder? No, ¿O admite? no. Querer no, supongo que no querrá. Él mantiene... Pero ¿admite un contrapoder de Xi Jinping, por ejemplo? En principio él quiere el liderazgo para él y lo quiere demostrar y por eso está dando advertencias de que tiene que cambiar todo el mapa de relaciones bilaterales también con sus antiguos aliados. Y una pregunta, Desde antes de que abandonemos definitivamente la frontera, que es por donde creo que estamos yendo. En cualquier caso, para que haya un corrimiento de fronteras, es necesario ese factor cultural, ese factor de identificación lingüístico que más o menos apuntaba el profesor Barr. Es decir, Sin duda, sí. diríamos, de hecho, vamos a ver la esencia, la identidad humana fundamentalmente se relanza, se afirma con una identidad. La identidad se afirma también con tu cultura y con tu forma de vida. Y también, lógicamente, pues un tema lingüístico pues también tiene, diríamos, su importancia, pero es una importancia relativa, pero fundamentalmente como una forma de vida. Y en ese sentido, Trump lo que intenta también decir a América es seamos o estemos orgullosos de ser americanos. El hecho de ser americano conlleva una serie de premisas que ha hecho que el país, que al fin y al cabo era un país que creció y que realmente nació por toda una serie de emigraciones fundamentalmente europeas y también, lógicamente, de África con los esclavos, que ha hecho que sea un país poderoso, que tenga una identidad propia, que han enaltecido como una forma de vida americana la opulencia, en la riqueza, pero también en el esfuerzo de personas que no eran nada y que luego han sido capaces de llegar al todo, ¿no? Y en ese sentido, quizás en estos últimos años, el ser americano, y en esa expresión que volvamos a tener una América grande, es porque los americanos también veían que perdían la forma de su identidad, su naturaleza, su orgullo. Y esa es una forma de identificación que el ser humano le hace llegar a situaciones absolutamente épicas y a situaciones realmente Su orgullo importantes. Y el respeto con el que le miran desde fuera, ¿no? Yo veo muy convencidos a los discursos de los dirigentes punteros norteamericanos en los últimos años, siempre con lo del respeto, que se nos considere, que se nos tenga otra vez por lo que siempre hemos sido, una gran potencia, no sé si el gendarme del mundo,
ese concepto si sigue valiendo o no. Por ahí van los tiros, ¿no? Él, de hecho, ha intentado eliminar todo lo que ha sido esa cultura woke que tanto ataca, del relativismo, de todo vale, todo... No, él está diciendo además, mis aliados van a ser aquellos que tienen criterios rectos de identidad, de nación, de economías liberales, de rectitud en sus relaciones. Es decir, no todo vale. Entonces está eligiendo ya unos estados, unas naciones que están haciendo esa transformación. ¿Por qué? Porque para él son indicadores de por dónde hay que ir. Recuperar el orgullo de nación, el orgullo de pueblo, el orgullo de cultura occidental. O cultura occidental él reivindica mucho. Entonces, en este campo de la batalla cultural, religiosa y tal, él se identifica perfectamente y pone sus fronteras, pone las fronteras con los aliados. Su apoyo incondicional a Israel ahora frente a Gaza, por ejemplo, como frontera en esta nueva, digamos, reivindicación de Occidente versus. Y entonces, bueno, él está marcando un territorio muy claro de criterios y de relaciones bilaterales. Pero es expansionista hasta en lo del concepto, porque pasamos del MAGA al MEGA, del Made America Great Again al Make Europe Great Again, que también están empezando a decir los Musk y compañía, ¿no, Antonio? Es que yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Rafael. De hecho, prácticamente me ha sacado las palabras de la boca que tenía preparadas para decir. Es que hay un problema que tenemos en la sociedad occidental, y vamos a ser un poco restrictivos, Estados Unidos y Europa, ¿no? Digamos, centros básicos de la cultura occidental. Y es un fenómeno no solo de crisis económica, ¿no?, sino un fenómeno de desintegración interna, ¿no? Un fenómeno de desintegración interna que se basa en la ruptura de las normas clásicas por las que nos hemos venido gobernando, tanto social como culturalmente, etcétera, en términos de sexo, de género, de medio ambiente y mucha serie de cosas. Y en Europa nos hemos creído que éramos los adalides del mundo y que podíamos dar clases y enseñar esto a todo el mundo, y vamos a ser los primeros en las políticas de medio ambiente, aún con un coste social, económico muy fuerte. Vamos a ser los primeros en las políticas de género, suprimiendo el género, o sea, haciendo que una persona vaya al registro civil y diga, bueno, ahora yo soy mujer porque me da la gana y ahora ya soy hombre porque me da la gana, ¿no? Este tipo de cosas que son verdaderamente irracionales, que exceden con mucho los principios básicos de la racionalidad y que en todo caso, aunque muchas de ellas son positivas y tienen un componente fundamental de derechos fundamentales, no pueden llevarse al extremo radical de romper la racionalidad. Y que en todo caso son procesos que requieren adaptaciones moderadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la cultura woke, esto es impresionante. Uno va a las universidades, pues prácticamente pues, hay cosas que no se pueden ni mencionar, porque no eres ni sí, ni her, ni ye. Tienes que utilizar determinada terminología. Lo que en su momento era lo políticamente correcto ha pasado a ser lo políticamente abusivo, ¿no? Entonces, esto crea descontento en la población. Y mucha gente dice Trump ha ganado por la inflación. No es verdad, hombre, no es verdad. Francia no ha ganado por la inflación porque la inflación de los Estados Unidos anda por el 3%. Muchos quisiéramos aquí en Europa mantenerla así durante muchos años, ¿no? Ha ganado precisamente por este descontento social, porque hay un sector muy grande, muy amplio de la población que de repente no se ve representado por estas élites culturales, etcétera, que parten de la universidad o de la burocracia en Washington, etcétera, que hablan un idioma incluso que ellos no entienden. ¿Y esto es qué están diciendo? ¿Qué se refiere? Que yo no soy hombre, ni soy mujer, ni soy no sé qué. Este tipo de cosas. Entonces, claro, hay un enfoque que podemos asumir desde el punto de vista de los derechos humanos, la capacidad de la autodeterminación personal, etcétera, etcétera. Pero mira, es que hay unos límites formales que hay que respetar porque tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Entonces tú no puedes... Entonces, al final, lo que va a cambiar son las fronteras mentales más que las... Bueno, es que las fronteras mentales están cambiando y las fronteras culturales están cambiando, y en Europa lo hemos visto. Y ahora de repente hemos visto que, bueno, que nuestra pasión, nuestra euforia por el medio ambiente pues ha llevado a la destrucción de la industria alemana, por ejemplo, ¿no? Porque de repente ya la industria alemana se dieron cuenta que no podían hacer coches de combustión. Pero claro, estábamos comprando los coches eléctricos a China a precio tirado. Entonces, ¿qué queremos hacer? O sea, ¿vamos a hacer una población llena de derechos pero muerta de hambre?
¿Es eso lo que queremos? O sea, son alternativas que hay que ir buscando y adaptándolas de una manera moderada. Hay cambios necesarios que hay que hacer en la sociedad, hay que ampliar derechos fundamentales, estoy de acuerdo, hay que proteger minorías, estoy de acuerdo, pero no se puede hacer todo de repente y mañana con un coste social mucho más grande, incluso para esas mismas minorías. Por lo tanto, esto debe de hacerse poco a poco, ¿no? No olvidemos que en Europa los movimientos están ahí ya también. Es decir, la gente se rasga las vestiduras por el cambio de voto en muchas naciones. Europa lo está manifestando, lo manifestó Italia, Hungría, Polonia, países nórdicos, grandes democracias como las nórdicas, Austria, Holanda, Francia. La ultraderecha. Lo que se dice ultraderecha, efectivamente, es un cambio que viene a decir lo que está diciendo el profesor Barr. Es decir, el concepto woke, la población, hay una gran parte de la población que ya no lo entiende, que ya no forma parte de su necesidad diaria. Y entonces ahí hay que reposicionar. Los grandes partidos han de reposicionarse. Esa socialdemocracia, democracia cristiana europea que construyó la segunda parte del siglo XX y que dio gran estabilidad y gran crecimiento a Europa, posiblemente no está respondiendo al cambio sociológico mundial en el que nos encontramos. Fíjate, si me permites un poco para completar la idea, perdón, Ramón. He leído ayer mismo una de las órdenes ejecutivas de Donald Trump que se refiere al principio, además es que él utiliza esa terminología, el principio de igualdad, claro. El derecho de igualdad basado en la Constitución. Tú lees eso y él dice, primero, se acabó los intersexos, hombre y mujer, se acabó. Se acabaron las políticas de integración, se acabaron las políticas de acción positiva para proteger a minorías o a las mujeres, etc. Se acabó. Igualdad pura y dura. Y vamos a aplicar la legislación, el acta del siglo XIX que desarrolla el derecho de igualdad, reconocido en la Constitución, lo vamos a aplicar a rajatabla. Por tanto, se acabaron las políticas de integración y además menciona textualmente, estas palabras quedan totalmente prohibidas de la terminología, de la normativa que se va a hacer desde este gobierno, integración, acción positiva, etcétera, etcétera. Somos hombres y mujeres, y nada más. Entonces, esto la gente lo entiende. Mira, el voto mayoritario de Donald Trump ha sido no latinos. Hay un vídeo por ahí circulando, no sé si lo habéis visto, donde él distingue claramente lo que es latino y lo desprecia de lo que es hispanic, y tampoco dice hispanics, dice hispanic, que él aprecia, porque a la gente le pregunta, hay una masa delante de él preguntando, ¿ustedes qué son? ¿Por qué votan? ¿Por latino? Y yo, oh, ¿ustedes por qué votan? ¿Por hispanics? ¿Qué? Es todo el mundo diciendo. Es decir, él sabe a quién se está dirigiendo. Ese voto es un voto conservador, es un voto católico, el voto de los hispánicos, o relativamente de los latinos, etcétera. El voto de los negros es un voto evangelista, muy conservador. Estos han apoyado masivamente a Donald Trump. No han apoyado a Biden y a las políticas soft, moderadas de Biden, ¿no? Claro, eso es lo que yo también estaba, a socaire de lo que están diciendo mis compañeros, mis contertulios. Se está produciendo además en estos momentos que el mundo tiene pendiente una gran revolución, que la estamos viviendo en primera línea y no nos estamos dando cuenta la humanidad, que es la revolución tecnológica que va a ser la inteligencia artificial, que va a conllevar que la gente fundamentalmente tiene que tener muy claro determinados valores y principios para no confundirse. La relativización de muchas cosas que hasta ahora el mundo europeo, fundamentalmente el mundo woke americano que hablaba Rafael, eso nos ha empequeñecido y nos ha debilitado. Y ante una revolución tecnológica como la que vamos a tener con la inteligencia artificial, si tú no tienes claro quién eres, cómo eres, a dónde vas y lo que quieres, evidentemente estás perdido, porque serás simple y llanamente una herramienta de los poderes que tengan esa inteligencia artificial. ¿Va a tener poder Trump en estos 4 años? Porque teóricamente son sus últimos 4 años y no cambia la Constitución. Constitución que, por cierto, también dice que los americanos que nacen en América son americanos. Y él quiere cambiar eso. Pero bueno, ¿va a tener poder suficiente Trump en 4 años para impregnar de todo esto a sus aliados naturales, que somos los europeos? Hombre, con las cabezas de puente que puedan suponer esos partidos que están gobernando en esos países que tiene todos los hemos mencionado instrumentos, antes, Hungría, tiene Polonia, todos los Italia. instrumentos para hacerlos. Desde luego, las órdenes ejecutivas ya son inmediatas. Incluso en algunas de esas órdenes ejecutivas anima a denunciar a los jueces
que no apliquen la legislación de reforma que él está tratando de elaborar. Pero cuenta con la mayoría. Tiene el Poder Ejecutivo, tiene la mayoría en las dos cámaras y, lo que es más importante, tiene el dominio del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es para lo que nosotros llamamos Bueno, pero eso aquí, de puertas adentro, de puertas afuera, para extender eso a Europa. Bueno, cuenta con TikTok y cuenta con... Bueno, tiene seguidores. En la medida en que triunfen esas Twitter políticas en los Estados Unidos, ten la absoluta seguridad de que van a ser imitadas en otras partes del mundo. Diciendo, mira, ¿veis cómo tenía razón Trump? Un comentario muy rápido, Rafael, que nos tenemos que ir a Publi. No, pues cuenta con instrumentos también los económicos, es decir, al final la economía mueve a las poblaciones, Sí. y si la economía, él comienza a aplicar política de amigos y política de reserva, el otro día el concepto BRIC nos debería hacer reflexionar un poquito, es decir, produce en Estados Unidos y tendrás toda mi alianza a nivel de aranceles. Te enfrentas conmigo, arancel. Entonces, eso hace también una... Brevísimo, Ramón. En Europa también está cambiando. Países que hasta ahora no se podía sospechar que pudieran ser, llevaran a políticas muy conservadoras, están llevando a cabo esos partidos. Quiero decir que poco a poco Europa también está avanzando. Vamos a tener también una respuesta dentro de muy poco en Alemania, donde va a perder la socialdemocracia y donde los demócratas cristianos a lo mejor tienen que depender un partido. Venga, hacemos una segunda pausa y última de publicidad y volvemos a lo de las fronteras, que no son solo entre estados, son también entre bloques, entre alianzas, entre conglomerados. Hemos citado antes a los BRIC, hemos citado a la OTAN. Bueno, vamos con todo ello ahora enseguida. Hablamos de las fronteras del mundo para cuando acabe 2025 con Antonio Barcendón, con Rafael Escamilla, con Ignacio Cortiñas y con Ramón Sentís. El señor Sentís, que es cónsul honorario de Polonia en Valencia, estaba contando ahora, en fin, espero no revelar ningún secreto, ahora durante la pausa de publicidad, que él conoce a una persona que ha tenido 4 nacionalidades distintas, ¿no? Siendo polaco originalmente. ¿Cómo es eso? Bueno, porque se han modificado las fronteras, claro. Claro, evidentemente se modificaron por el hecho de la Segunda Guerra Mundial y por el hecho de que cuando había una invasión soviética o una invasión de la Alemania nazi y posteriormente el reparto posterior, cómo se distribuyó las fronteras, que hicieron que Polonia tuviera una división absolutamente geográfica diferente de la que inicialmente tenía desde la Segunda Guerra Mundial. Además de todas las consideraciones que ya hemos establecido aquí a lo largo del debate, si tuviéramos que apostar por algún cambio de frontera físico en 2025, lo más es lo de Ucrania, ¿no? Lo más probable, sí. Quizá lo de Ucrania, yo ¿no? creo que lo de Ucrania, además, lo lamento porque tengo especial simpatía por este país donde he vivido y trabajado. La única solución es precisamente que el Donbass del Dnieper para allá prácticamente pasa a ser ruso, porque los ciudadanos se sienten rusos. ¿Quedándose Ucrania el Rostov o no? Quedándose Ucrania con el resto. Si Polonia no le pide... Pero ¿y el trocito de Rusia que tiene conquistado Ucrania también se lo queda a Ucrania o eso lo cambiamos? No, vamos a ver. Ucrania es tan de naturaleza... Bueno, Ucrania le ocurre como Polonia. O sea, ha pasado por 20.000 fronteras y subdivisiones, ¿no? La última que sale de la Segunda Guerra Mundial es que se queda con la parte oeste, Galicia, de Polonia, y se queda con la parte oriental del Donbass, que es rusa, y además se queda con Crimea, que mucha gente dice que Khrushchev se la regaló a Ucrania porque era ruso, porque Khrushchev no era ucraniano, era ruso, pero sí es verdad que durante la guerra fue el secretario general del Partido Comunista de Ucrania durante la guerra, ¿no? Y además en alguna película se le ve. Hay una película sobre Stalingrado y un francotirador, etcétera, donde se ve a Khrushchev actuando como secretario general del Partido Comunista de Ucrania. Pero no le regaló Crimea a Crimea, que siempre fue rusa de toda la vida, era la zona donde estaba primero la flota del Mar Negro y segundo la zona de veraneo de los zares. O sea, siempre fue Rusia, Crimea. Vamos, jamás fue Ucrania, total, lo más probable es que al final el Donbass, desgraciadamente, quede en manos rusas. Crimea se quedará en Rusia, que sería por otra parte lo normal. Y lo que sería doloroso es que Crimea no tenga que renunciar que Ucrania tenga que renunciar a Crimea, que ya lo da por perdida, yo creo, sino que tenga que renunciar a una parte importante del oriente. Ese conflicto acabará en 2025. Ha habido las declaraciones hace muy poquito también de Trump
instando a Rusia diciendo, basta ya de esta guerra estúpida, ven, solucionarlo ya en estos momentos. En las primeras 48 horas ya ha hecho un manifiesto. O sea, Bueno, es que él ha llegado al poder anunciando que con él llegaría la paz a todos sitios. Sí. Mira, Lo de Oriente Medio se lo ha adjudicado él, no ha quedado muy claro si es de también Biden o de Lo que él. estamos hablando ahora, Ha sido él, vemos ha sido él. que estamos hablando de fronteras internas que no existen. Sí. Esos son los cambios que podemos ver A ver, para, ¿cuál el es? 2000 para Explíqueme la ese segunda concepto. mitad del año 25. O sea, son fronteras internas nuevas. Si nos ponemos en Ucrania, el Donbass, Crimea, sería frontera nueva para Ucrania, porque hasta ahora no existe, es territorio ucraniano. Si nos vamos a Siria, los del Éufrates hacia el este, con la frontera con Irak, que están los kurdos, que es el movimiento SDF, que son las Syrian Defense Forces, que están siendo apoyados por Occidente, fundamentalmente por Estados Unidos, en sus combates contra el Daesh, que existe y se está recuperando en gran medida en Siria. Ahí esa frontera, el Éufrates, podría ser constituir una especie de república kurda Kurdistán de Siria. Dará en el sur, cerca en las fronteras con Jordania y con Israel. Ahí también podría haber otra región con frontera, con una república autonómica conducida por la oposición. Si nos vamos a Irak, ya está establecida una nueva frontera, aunque no reconocida internacionalmente, que es la república o la región kurda independiente. Que la R ¿Llegaremos a ver un Kurdistán unificado? No, porque está repartido entre varios países. Sí, hay 4 países. 4. Yo no veo un Kurdistán unificado. Pero sí zonas kurdas. Pero dentro de cada país, porque Autónomas. Turquía tiene, sí, autónomas en cierta medida. Esa región kurda independiente, esa R, Sí. se puede traducir por república, que no ¿Y les alguna gusta. otra frontera? Bueno, Rafael. Yo considero que no solo estamos hablando Yemen de es otro. fronteras. Yemen. Podríamos hablar de las fronteras políticas. El coronel está hablando perfectamente. Las nuevas fronteras de poder económico que van a generar nuevas relaciones bilaterales entre bloques. Y ahí yo creo que es importantísimo los mensajes que está lanzando Trump desde el primer momento. El otro día, cuando él define en Europa, en esa Europa que él duda si se va a comportar correctamente en lo que es su conjunto, porque él duda de las plataformas transfronterizas, como bueno, lo ha demostrado saliendo de la Organización Mundial de la Salud, y la Unión Europea como figura política, de alianza política, a él le tiene que demostrar la Unión Europea su capacidad real de ejercer política y de ejercer poder. ¿También Entonces, la OTAN? O lo de la OTAN lo tiene la más OTAN claro. lo tiene muy claro, lo que pasa es que él pide corresponsabilidad en la misma Vale. proporción que Estados Unidos. Pero vuelvo de nuevo a las relaciones bilaterales con estados que para él son un modelo. Entonces él ya está diciendo qué modelos son los que le acompasan, ¿no? Y los que para él son válidos. Entonces el otro día surgió el concepto BRIC frente a España, y introduzco un nuevo elemento de reflexión, porque claro, él nos lanza un mensaje, y es, yo ya estoy diciendo quiénes se están comportando con una política coherente. ¿Ustedes con qué política se van a comportar? ¿Son ustedes un BRIC? Yo no digo que ustedes sean un BRIC. ¿Ustedes tienen actitud de BRIC? Porque si tienen actitud de BRIC, yo les voy a aplicar. Dejó esa duda con ese inglés. Esa interpretación pero, me parece muy interesante porque muy la que se ha hecho inteligentemente, comúnmente en los medios de comunicación españoles es Donald Trump se ha confundido y nos No, ha tomado no se por un país. confundió. En absoluto, No hay se- que no saber- se confundió. hay que entender el inglés y entender la entonación del inglés. Claro, no Donald se Trump vino a confundió. decirlo como diríamos en español. ¿Es que acaso España es un BRIC? Vino a decir eso en inglés. ¿Es España Un BRIC? BRIC, para quien no lo Pero- recuerde, pero pues dentro- es si el es un acrónimo BRIC de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica. Y Sudáfrica. China, Sudáfrica. y Sudáfrica. Y Sudáfrica. ¿no? BRICS, Sí, en sí, plural. sí, y Sudáfrica. Que luego hay algunos más, Emiratos Árabes, creo que también, Arabia Sí, Saudí, se han- creo que también nos- están. Se han unido Lanzó la hasta pelota a allá. España directamente. ¿Usted se considera un BRIC? Porque si usted Vale, ¿y se qué pasa considera con- un y BRIC... qué pasa si se entonces, considera un BRIC? Bueno, pues que yo le pondré jugando frontera a la contra. económica total. Se no, queda bueno. fuera. Aranceles del 100%. Aranceles del 100%. No, pero yo creo que el presidente
presidente ahí, Trump no va a ir en todo o No, nada. no. O sea, en la I del BRICS, sí, la I del BRICS Es India. y la B, sí, Brasil, Brasil, está claro. ojo, o sea, ahí no va a decir, es mi interpretación, tarifas No. de tipo William McKinley, que es el referente americano Sí, sí. para él. Son el más amigos que presidente. Rusia, que China y que Sí, Sudáfrica. sí. Claro, o sea, claro. Sudáfrica le hace la puñeta a Estados Unidos siempre que puede, ¿Ah, sí? en todos los foros, ¿Ah, sí? en la OPAC, en la ONU, en la OSCE. eso por qué? Israel. Pues porque a Israel, bueno, pues porque tiene un gobierno y una orientación ideológica más cercana de la R y la C, de Vale. Rusia y de China. Claro. Entonces, es un satélite. Sudáfrica ha dejado de ser un país independiente, en mi opinión. Es un satélite de Rusia y China. Y cuando tocan la campana, el perrito de Sudáfrica, refiriéndome a ladrar Sí, y sí, actuar, con todos los respetos, sí. va en el foro internacional que toca, ¿no? Presentando denuncias en el Tribunal Internacional contra Netanyahu o presentando quejas en Naciones Unidas contra Estados Unidos o contra algún aliado de Estados Y Unidos. puede haber... Perdón, pero Sí. esa I, que es India, va a ser y está siendo el país fundamental en finales del siglo XXI y Totalmente. principios del XXII. España se está acercando mucho ¿A quién? a India. El presidente Sánchez Mm. hizo una entrada gloriosa en la India. ¿Cuándo la Le dieron un tratamiento Antes. similar al único tratamiento que han dado a un dirigente de un país, que es Trump, cuando era presidente en el ¿Por primer qué? turno. Porque le hicieron un Sí, paseo no, que en la ¿por qué ciudad. los indios consideran tanto a España? Los indios quieren mucho a España. La ven con la mayor potencia económica de futuro, el potencial económico en Europa. España es la Pero única son- que está resistiendo. ¿Son los únicos que lo ven o Bueno, Quiero decir son, que los, ven los- que- son los que pueden por qué influir. los indios ven eso que no ven otros en Porque nosotros? a lo mejor otros no tienen esa necesidad de mercado o esa dirección tecnológica que pueden tener. España le puede servir a India y Estados Unidos va a utilizar a India todo lo que pueda. Eso del BRICS, Ya. bueno, cada, Sí, cada es letra la- con lo sí, suyo. cada Ramón. letra, sí. Una opinión también quizás particular, o que hay gente que también opina, diríamos, de lo mismo. España, yo creo que en un momento dado ha perdido la oportunidad, está perdiendo la oportunidad y puede en un momento dado recuperarla de algo que realmente es importante. Nosotros tenemos unos vínculos con los países sudamericanos y con centroamericanos, porque básicamente el imperio español estaba en América, que esos lazos culturales, religiosos y también económicos que han existido tan importantes, lo hemos desaprovechado de una forma lastimosa. Desgraciadamente es verdad que el continente, sobre todo sudamericano, con algunos partidos, con algunos países que con unas tendencias ideológicas muy extremas han hecho que nuestras posturas sean, no digo absolutamente opuestas, pero son muy diferentes. Pero en las propias redes se está moviendo una idea que se llama la unidad hispana. Yo no sé si alguno de los contertulios lo ha visto, en el sentido de que reforzar esos lazos culturales, religiosos y sobre todo económicos y lingüísticos es fundamental de cara a poder ¿Pero no había desarrollar... una comunidad hispánica de naciones o algo así? No. En realidad, un poco lo que está Sí, ¿no? diciendo Iberoamérica. Ramón Sentís es una realidad que es el gran objetivo de respeto de China, de India, es decir, también de Estados Unidos tradicionalmente, el poder y la relación de España con Iberoamérica, con Hispanoamérica. El concepto hispanic, que por ejemplo Trump va dirigiéndose al concepto hispanic que no latino, ahí hay un concepto cultural diferenciado. Y esa hegemonía de España con Iberoamérica, esa capacidad de España de hilvanar políticas con Iberoamérica, fue un atractivo para China en los años 90, cuando China cae, tras Tiananmen y la apertura de China, China se interesa por España como base hacia Iberoamérica. Pero la India es lo mismo, es decir, hablábamos de hace... O sea, que no nos quieren por nosotros, nos quieren por... Claro, somos 600 millones de iberoamericanos. Vale. Ahora cuando se habla de la unidad de hispanoamericanos. hispanoamericanos, bueno,
Ibero es porque realmente tenemos ahí Portugal y Brasil, Ibero es que También. deberíamos, ojalá y la historia nos hubiese marcado una mayor unión a los dos, pero hispanoamericanos, iberoamericanos, esa gran realidad. Y la Secretaría General Iberoamericana, que ha tenido toda la fuerza cuando España ha dirigido y ha codirigido la Secretaría General Iberoamericana, ha sido un referente. Cuando España debilita sus referencias hacia Iberoamérica... ¿Y Mercosur entonces eso nos ayuda o no? ¿El qué? Mercosur, el tratado... Mercosur, objetivamente... Que tampoco gusta a los agricultores españoles. En su concepto global, sí, luego si vas ya al producto... Bueno, a ver, antes de que se nos vaya el tiempo, hay dos fronteras más que me gustaría abordar con ustedes, porque lo de Taiwán no me han dicho gran cosa. No sé si lo ven inminente la invasión china, que cada 2 por 3 hacen maniobras ahí en el Trump la quiere asegurar para que no haya una acción china, dándole el mensaje de Panamá a China. El mensaje de Panamá, de el canal lo tenemos que controlar nosotros, es porque las empresas chinas están invirtiendo mucho en el canal y pueden llegar a controlar la gestión del canal, no quedarse con él, la gestión. Y Trump le está diciendo a China, la gestión de Panamá va a volver a mí. En el año 99 cometimos un error, dimos la gestión 100% al Estado panameño, al país. Ahora lo queremos volver a Taiwán? tener. Y Taiwán es el paso estratégico de Estados Unidos más corto para ayudar a Taiwán. Si nosotros estamos ahora en el Mediterráneo y tenemos el estrecho de Gibraltar, eso mismo tenemos que tenerlo controlado la OTAN. Exacto. Es sí o sí. Panamá para Estados Unidos. Entonces Taiwán no sufre un gran riesgo de invasión china. Yo no veo una acción china inminente. Va a ser una guerra híbrida. Van a estar ahí toda la vida. Una guerra, no toda la vida, pero una guerra híbrida que desgasta. Vale. De momento no veo a China. Las dos fronteras que yo quería citarles, las españolas del sur, porque las del norte con Andorra no creo que tengamos problemas, con Francia tampoco. Por el oeste tampoco con Portugal, pero oiga, Ceuta y Melilla y Gibraltar, ahí se prevé algún corrimiento, algún movimiento. Hay algo ahí que lo mencionas que no es frontera porque es una base que es rota y realmente la política internacional de Donald Trump sí puede suponer una importante modificación del papel estratégico de España como puerta del Mediterráneo. Porque el gobierno de España no es favorable a Trump, Trump no es favorable en absoluto al gobierno de España, al cual desprecia, ¿no? Igual que Milei, y Trump está reorientando la posibilidad de establecer la flota en una base en Marruecos, ¿no? Eso le permitiría seguir controlando el Mediterráneo igual que lo hace desde Rota, pero además le permitiría controlar África mejor de una manera directa y en tercer lugar le permitiría consolidar su alianza con Marruecos, que es una puerta a consolidar su alianza con los países Nos quedan árabes. Escasamente 2 minutos. Resúmanme, por favor, lo que quieran decirme sobre esto. Yo eso es lo que veo ahí, ¿no? Rafael. Sí, bueno, hay peligro con las fronteras. Como está diciendo el profesor Barr, de esta relación bilateral entre España y Estados Unidos, de la actitud que adopte España con Estados Unidos tendrá consecuencias. Él está diciendo muy claro, es decir, si Estados Unidos se alinea ya de forma definitiva en el Mediterráneo con Marruecos, a España cómo le irá, porque entonces Marruecos se va a prevalecer la voluntad de Estados Unidos sobre la española. Sí, y además yo creo que en este caso la posición del gobierno Sánchez y especialmente Sánchez ante los intereses marroquíes que cambiaron radicalmente su postura con respecto al Sáhara, que fundamentalmente era una postura híbrida en el que no se daba un apoyo en teoría teórico a lo que era el Sáhara Occidental como país independiente, pero sin embargo no se le daba el apoyo fáctico para que realmente lo fuera, ¿no? Eso yo creo que le ha restado fuerza. Y como además, sinceramente, yo creo, no sabemos los españoles en general y por supuesto los políticos tampoco de la oposición, qué acuerdo realmente tuvo Sánchez con Marruecos. Ese, diríamos, es una incógnita importantísima en la que yo creo que, bueno, algún día se despejará y sabremos realmente a qué consecuencias podía llevar. Yo no veo cambio de frontera en Ceuta y Melilla, que es lo que realmente estamos hablando, aunque no hayamos citado las dos aduanas, eso, pero ya. Seguiremos con las aduanas, con la frontera física y reconocida en Naciones Unidas,
y no veo cambio Ni de Gibraltar bandera. tampoco, claro. Gibraltar en absoluto. O sea, Vale, pues. antes menos Gibraltar que Ceuta y Melilla. Ahora sí que ya solamente nos queda un minuto. Perdona, no has mencionado algo muy importante, la frontera entre España y Portugal. Ahí tenemos Olivenza. Ah, Sí, bueno, hay- también hay es verdad. una demanda territorial portuguesa sobre Sí, Olivenza. pero creo que no quiere moverse. Pugna, Que desde la Guerra de las Naranjas es Nada, España, lo que se pero- nos va a quedar para mejor ocasión es la otra frontera que está anunciando Trump, bueno, o los próximos a Trump que quiere conquistar, que es Marte, el espacio exterior. Ahí tenemos, Coronel, tenemos también mucho. Bueno, de momento hay mucho tomate. una resolución de la Asamblea acuerdo, General de Naciones Unidas firmada en el año 67 que dice que el espacio exterior es de todos. O sea, no se puede conquistar Parcelar. ni colonizar. No se puede parcelar. O sea, y está refrendada esa resolución en el año 2002. O sea, no recientemente, pero bueno, ya en nuestro siglo. Ya. O sea que, bueno, si seguimos con las normas internacionales, bueno, Todo se no. puede cambiar. En fin, Antonio, Rafael, Ignacio y Ramón, muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un placer escucharles. Hablar de las fronteras del mundo en 2025, que parece que un poquito sí van a cambiar. Gracias también, señoras y señores televidentes, por la atención prestada. Queden ustedes con Dios.